Hola muchachos, ¿cómo estáis? Estoy otra vez aquí, soy Margarita Pérez, hoy me siento Margarita. No me siento, hoy me siento Margarita, qué curioso. Hay días que me levanto de una forma y otras de otra, pero... Y además estoy contento porque ahora viene el barco ese con los virus, que creo que lo traen para Canarias. Y entonces ya somos felices completos. Bueno, creo que me están diciendo que ya tengo al próximo invitado en el teléfono. Don Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Juan. Bien, aquí también esperando el barco. ¿Qué dices? Lo del barco tiene guasa, ¿no? Porque yo no sé qué no sé qué nos está pasando. Yo no me quiero poner muy crítico, ¿no? Porque si te pones crítico, pues ya sabes tú lo que pasa, ¿no? Lo que te ha pasado a ti, que te ponen en un cuarto a poner sellos, ¿no? Sí, ya, bueno, ni eso. Me pusieron a mirar al techo. Si hubiera sido sellos, por lo menos me habría entretenido, pero que va. Bueno, pero escribiste el libro. No, escribí 3. En un año y medio que me tuvieron así, escribí 3 libros. ¿Sí? Ahora publicaré el tercero, sí. Bueno, pero el de ahora ya no tiene nada que ver con aquello, ¿no? Sí, un poco sí. Lo que pasa que es de antes. Ahí cuento cómo se descubrió la Fuente Santa, porque no lo pude contar de verdad. Cuando publiqué el libro de la historia de la Fuente Santa, no pude publicarlo porque lo iba a publicar la consejería. Y entonces no podía contar lo que de verdad sucedió, porque entonces no me hubieran publicado el libro. Pues no publicarlo sí, no me hubieran dado permiso. Porque resulta que parece ser que un funcionario que va a escribir algo sobre alguna obra de las que ha llevado tiene que pedir permiso a la consejería. No lo sabía yo eso, me lo dijo el consejero, Antonio Castro. Sí, y entonces, por eso. Yo eso lo sabía porque una vez me lo contaste, ¿eh? Que tenías que tener un permiso mientras estuvieses trabajando allí, ¿no? Sí, claro. Después no. Y tuve que pedírselo por escrito. Se lo pidió y me dio permiso, pero claro, a cambio tenía que entregar el libro y me lo iba a revisar Luis Ortega. Y entonces, claro, está simpático, ¿no? Si pongo lo que yo quería poner o lo que fue, que realmente, vamos, me lo van a echar para atrás. Con que vamos a dejarlo. Vamos a hacerlo. Que al final vas a publicar en ese libro nuevo, va a ser el capítulo final de la Fuente Santa. Sí, y mira, y además precisamente yo lo que quería hacer era hacer una segunda edición de la historia de la Fuente Santa y cambiarle el último capítulo, pero cuando lo escribí me di cuenta que me había salido demasiado largo. Me salió demasiado largo. Hiciste un libro entero. Y entonces dije, bueno, pues vamos a sacarlo como un libro. Es que claro, fueron 10 años. Date cuenta que todas esas historias que me suceden durante esos 10 años, todos los palos en las ruedas que me van poniendo, hicieron que la Fuente Santa, en vez de descubrirla en 2 años y un poco más, 2 años y medio, pues tardé 10 años en hacerlo. O sea, 4 veces más, por gracias a todas las maniobras de todos los políticos, sobre todo palmeros, que también estaban ahí, que no les traía sin cuidado lo de la Fuente Santa, que luego se ha demostrado como ha sido. Esta gente es que no sabe ver más allá de sus narices. Pero en muchas cosas, no solo en esa. Sí. Porque ahora mira con las desaladoras, que ahora entraremos en ello si nos da tiempo. Hoy tenemos un poquito más de tiempo. Hay algo importante. Resulta que yo en esta evolución radiofónica contigo, que he terminado siendo casi ingeniero de agua, el resto de carreteras y eso no, pero de agua sí, ¿no? No, de aguas yo creo que hay que convalidar del título. Sí, yo creo que ya me lo tienes que dar, me lo firmas tú mismo, ¿sabes? Yo mismo, como profesor te lo hago. Sí. Porque el resto no, el resto de agua, de carreteras y eso no, eso tenemos que buscar a otro. Pero mira, he estado viendo, porque claro, las pérdidas de agua son unas cosas fuera de cualquier contexto, por lo que estoy viendo, fuera de cualquier contexto, o sea, está fuera de los libros, vamos.
sí. Son unas pérdidas monstruosas. Pero, Carlos, te voy a hacer una pregunta. Resulta que a mí me ha nacido un interés por el tema del agua, las conducciones y demás. Y resulta que las conducciones romanas, los acueductos romanos famosos, resulta que todavía hay algunos por ahí que siguen funcionando y nosotros no somos capaces de que funcione el Canal del Sur en Tenerife, ¿no? O el Canal del Norte en La Palma, ¿no? Porque pierde y pierde y pierde. ¿Qué pasa? ¿Que el cemento se hace mal? ¿El conglomerado? ¿Los romanos sabían más que nosotros? ¿Qué sucede? Bueno, no, también ahí tienes que poner una cuestión. Tienes que tener en cuenta una cosa. Los romanos hicieron el abastecimiento de aguas prácticamente a todas las ciudades, bueno, sí, prácticamente a todas las ciudades que ellos fundaron. Ellos, antes de ponerse a construir nada, lo primero que hacían era el abastecimiento de aguas, incluso en muchas hasta el saneamiento. Pero lo que pasa que date cuenta que eso es todo un imperio entero. O sea, que fíjate la extensión que tenía, era todo el Mediterráneo, más todos los países, incluido Egipto y todo el norte de África, y llegando prácticamente hasta el Danubio y el Rin. A todas esas ciudades hizo el abastecimiento. ¿Cuántas quedan en pie? ¿Y cuántas están funcionando? Pues ponle que queden 10. O sea, lo que te quiero decir es que han quedado las mejores, pero ha habido otras que no las hicieron tan bien. Aparte que ellos tenían problemas de materiales. Si ellos hubieran tenido nuestros materiales, otro gallo nos hubiera encantado. Pues se ve Yo que no, creo, se ve que no, sí, porque los dos que te acabo de nombrar tienen unas pérdidas de agua espantosas. sí, pero no, te digo que si los materiales que los hubiéramos tenido, que los que tenemos los materiales nosotros los hubieran tenido los romanos, entonces puede que siguieran funcionando muchas más. Date cuenta que ellos hacían hasta sifones, o sea, lo de que bajara el agua hasta el fondo de un valle y volver a subir a la ladera contraria, pero todo eso sin bombas por gravedad, eso se llama un sifón. Eso lo llegaron a hacer con desniveles de 160 metros. Pero más no podían, porque lo hacían a base de tuberías de plomo soldadas a martillazos. O sea, las tuberías que ellos hacían, ponían un tronco, lo envolvían con una lámina de plomo, lo superponían en una junta y a base de martillazos le soldaban una con la otra. Claro, eso funciona hasta una cierta altura. Date cuenta que nosotros ahora, por ejemplo, en La Gomera, yo hice un bombeo desde el nivel del mar hasta 1.200 metros de altura, que luego vino, que no se llegó a terminar porque Casimiro se empeñó en poner desaladoras. Oye, pero esa era la elevación de la Negra. Entonces, claro, fíjate la diferencia. De todas formas, yo te quería decir que los ingenieros romanos fueron los mejores ingenieros que ha habido en la civilización, por lo menos en hidráulicos, bueno, y también en más cosas, por ejemplo, en carreteras también. También las carreteras era digno de verse, tú fíjate, tenían un sistema de posadas, un sistema de posadas en los que iban intercambiando los caballos. ¿Te acuerdas eso de que se ve en las películas del oeste? Que viene y cambia el caballo y tal. Bueno, pues eso lo inventaron los romanos. Y de esa manera el correo tardaba apenas 2 o 3 días de ir de una punta a otra del imperio. Claro, esa es la cuestión. No, lo que pasa que las pérdidas ahora mismo es una verdadera vergüenza, sobre todo en Canarias. A nivel nacional lo es, ¿no? Pero aquí en Canarias es tremendo. Tenemos pérdidas que superan el 50 y en algunos casos el 60 en algunas islas, como Lanzarote y Fuerteventura, 60%. Y esos luego hacen la declaración de emergencia hídrica basándose en que la culpa la tiene la sequía. Y no, la emergencia hídrica es porque se te está escapando toda el agua. Y luego fíjate en la solución, que la solución es poner desaladoras. Con lo cual, si tú necesitas 10 hectómetros cúbicos, tienes que poner las desaladoras por 20. Porque el día se te van a quedar por el camino. Al final, Carlos, vamos a ver si nos centramos en una cosa, porque pasamos muy de pasada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque tú pones desaladoras y sigues perdiendo el 60%, digo yo. O sea, sí, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se pierde el agua?
porque hay estalladuras, porque hay fisuras, porque el cemento era un tranque, porque se embolsó alguien el dinero de la argamasa se llama, ¿no? Sí, O pues algo. todo eso que has dicho y algunos más también. Pero también, o sea, todo lo que has dicho es cierto y algunos más. Date cuenta que podemos hablar desde tuberías que todavía existen de fibrocemento, que que además están obsoletas completamente, que pueden tener 40 o 50 años de existencia, como algunas que me encontré yo en La Gomera, por ejemplo en San Sebastián de La Gomera, y desde eso a obras que se adjudican de abastecimiento, que se hacen mediante mordidas, y que luego hay que pagar las comisiones, y que entonces quitan calidad inicial que tenía en el proyecto, la disminuyen y meten otros materiales, hasta el punto de que se tendría que hacer un mantenimiento periódico y no se hace. Bien, ¿por qué? Porque se ha entregado el ciclo completo del agua a empresas que son multinacionales, comprometidas a hacer un mantenimiento, que ponen las cláusulas y sin embargo no lo hacen, porque eso les cuesta dinero, y ellos lo que quieren, ya sabes lo que quieren las multinacionales, ganar dinero. Y desde eso hasta ayuntamientos en las que el alcalde no decide dar la orden de cambiar las tuberías. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que levantar el pueblo y eso le puede provocar perder las elecciones siguientes. O sea, toda esa serie, que claro, pero fíjate, ¿en dónde reside toda la cuestión? En los consejos insulares, que por ley tienen la obligación de supervisar e incluso de obligar a que se tomen las medidas que tienen que hacer. Pero ¿por qué no lo hacen? Pues porque son del mismo partido, porque no quieren molestar al político que está. Y luego, además, encima, es que esos 7 consejos insulares de agua que hay tienen que tener por encima una supervisión de lo que hacen. Esa supervisión es de la Dirección General de Aguas. ¿Qué han hecho los consejos insulares y los cabildos? Cargarse a la Dirección General de Aguas. Y ha desaparecido prácticamente. Vamos, te doy un dato. Creo que la última obra que adjudicó la Dirección General de Aguas, la última, fue la limpieza de los pozos negros de La Graciosa. Y eso me parece que fue en el 2016. Date cuenta. Madre mía. O sea, tú fíjate el nivel de la obra, ¿no? Que eso lo tiene que hacer un ayuntamiento, no una Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Y le relegaron a eso. Y luego además que es que no ha vuelto a hacer nada más. Pues esos son los culpables de toda esta situación. Pero al final te voy a decir una cosa, no es un tema político, porque un tema político sería, si digo yo, hombre, esto es cuando Aristóteles, pero ahora ha cambiado muchísimo, sería pues tener una posición ideológica de un determinado partido. Pero es que lo que estoy viendo aquí es que entra el PSOE y es lo mismo, entra el PP, es lo mismo, entra Coalición Canaria y es lo mismo. O sea, ¿qué pasa que no se quiere arreglar el problema? O sea, no entiendo cuál es el negocio, no sé. Ahí ves cuál es la solución. La solución es a estos 3 partidos, a los 3, Coalición Canaria, PSOE y PP, en materia de aguas han sido nefastos para el archipiélago. En otros también, porque esto ha sido un desbarajuste. Lo que el ciudadano tiene que empezarse a dar cuenta de que tiene que cambiar el voto. No se puede tener el voto cautivo. El voto cautivo es una verdadera barbaridad, porque le estás dando el poder a alguien, haga lo que haga. Y es que aquí en Canarias hay mucho voto cautivo. Y lo que hay que hacer es cambiar esa manera de votar. Hay que votar en consecuencia de lo que tú tienes, de lo que tú estás viendo que está pasando. Y en el tema de la política hidráulica, estos 3 partidos han sido completamente nefastos. Sí, pero al final, ¿a quién más le vota? Es que no... Lo siguiente que hay para votar, ni te lo cuento, pues no sabemos cuánto tiempo tardaría el individuo en pasarse al otro lado.
Yo lo Bueno, veo rápido, pero porque claro, sí, es que sí, antes sí, comidita, pero José Juan, vinito. Sí. sí, pero José Juan, una cosa, tú ves que se pasan al otro lado, bien, pero tú, los que estás votando ahora mismo, los que estamos votando ahora mismo, están ya pasados al otro lado. Luego entonces, prueba con los nuevos, Sí, prueba a ver si sale algún bueno. partido nuevo. No te digo los que, o sea, yo en principio votaría a alguien que no haya gobernado Mira, nunca. ahí estaba Nueva Canaria con el 3R al frente y más de lo mismo, ¿eh? O sea, Sí, al sí, final bueno, yo creo eso que era peor. es igual. ¿Eh? Sí, sí, bueno, es que no, pero Nueva Canaria ha estado gobernando. Sí, sí, De pero hecho, el que hasta ahora era el jefe fue presidente del gobierno. Ese no cuenta, ese es que ese lo puedes meter como satélite de los otros tres. Yo te digo que hay que cambiar el voto y hay que buscar partidos nuevos, porque tampoco es una cosa de irte a esta amalgama de eso partidos se de hace la en izquierda. Francia. En Francia, fíjate que el PSOE y el propio PP, no Coalición Canaria, porque no sé si está en Francia, que seguramente estará también, pues fíjate dónde terminaron y salió un partido nuevo. Pero no sé, yo al final el problema lo veo en las conducciones, que no hay manera humana de organizar una reparación. O sea, algo tan simple, tan básico. Oiga, tengo el Porque no coche les roto, interesa, ¿no? Voy que a no les arreglarlo. interesa. ¿Eh? Mm. Sí, No. sí, claro. O sea, no, le empiezo a poner cinta aislante, posipol. Yo conocí a un amigo que tenía un coche y un día no le arrancaba y dice, mira, José Juan, tú, digo yo, para tanta mecánica me sé pues que tenga batería, que tenga gasolina, que los filtros funcionen y poco más. Digo, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Y cuando abrió aquello estaba lleno de poxipol. O sea, él había descubierto el poxipol y tenía poxipol en las tuberías, en los enganches. Entonces yo lo miraba y es un tipo preparado, no era un tipo, ¿sabes? Del montón, ¿no? Un tipo muy preparado. Y yo lo miraba y casi me sale el nombre. Y habrá mucha gente que lo conoce, entonces me da vergüenza. Dijo, pero tú, mijo, tú lo que tienes que cambiar de coche, ¿no? Porque esto no es un coche, esto sí, algo de esto tiene que pasar. O sea, el Canal del Sur, yo he intentado, fíjate, yo personalmente, he intentado contactar con la gente de este Canal del Sur, que yo no sé si lo estoy llamando correctamente por su nombre, ¿no? Es el canal que va por La Gallega, toda la obra esta nueva del edificio de emergencia que se Sí. está haciendo en la zona de La Gallega, donde sí va a ser el juzgado que ninguno de los jueces y los notarios y tal, que eso, entonces ahí se está haciendo el edificio, un edificio, pues debe ser un fuerte aquello, porque aquello tiene hierro, vale, y una de las cosas que me asombró es que se liquidaron el canal, ¿no? No sé si es porque a lo mejor lo metieron por otro sitio, no lo sé. Y he intentado llamar a la empresa o los propietarios o los no sé qué, porque sabes que los canales, pues casi todas las galerías y demás, ya el presidente llama y dice, ¿para qué me quiere? ¿Y para qué me quiere? Pues andan con un susto, ¿no? Y si es que consigues al presidente, porque ya no quieren, nadie quiere ser presidente de una galería, de un canal, ya, claro, pues eso tiene responsabilidades. Entonces he intentado localizarlo y no hay forma, ¿eh? No hay manera, no se sabe hasta dónde llega ese canal. Si llega hasta pues Barranco Hondo o si viene para acá, si sigue, si no sigue. Lo cierto es que en toda esta zona ha desaparecido por construcciones, ¿eh? No, pero se supone que eso no lo pueden romper porque es un servicio. Que eso lo que tienen que hacer es enterrarlo, lo entierran y entonces, bueno, luego lo que viene a continuación es que tendrán pérdidas y no las verán. Ahí tienes el ejemplo del Barlovento Fuencaliente, en La Palma. Ese ya es un desastre, ese no se Sí, sabe. ese canal no, además es que encima el alcalde, Gregorio Alonso, llegó a decir que según los números que dio, se perdía entre un 70 y un 80%. El gerente se empeñó en decir que perdía un 10%, fíjate la diferencia. Sí, Y sí. luego el presidente del Cabildo, el Sergio Rodríguez, dijo
nada más ser presidente, que perdía un 60%. O sea, hay números para todo lo que quieras. Bueno, pues con toda esa incertidumbre y toda esa historia, ponen una desaladora en Breña Alta para dar el agua a Fuencaliente. O sea que se va a perder, si tiene razón Gregorio Alonso, se va a perder el 70% del agua desalada. Porque no Con hay lo que nos ha ninguna costado. previsión de hacer algo, ¿no? Nada. No, ellos lo que quieren, el Cabildo lo que quiere es poner agua cara y escasa, o sea, solo un parchito. ¿Por qué? Porque si tú metes agua barata y abundante, como sería perforando el túnel de trasvase, coges al mercado del agua y los pozos de Canopalma y les bajas el precio a todos. Y eso es lo que no quieren, claro, ni los políticos ni la gente de Canopalma y los aguatenientes de La Palma, que son los que mandan a los políticos. Pero ¿y por qué quieren perder el agua? O sea, quieren perder un 60% de la conducción. O sea, tú haces una desaladora, ¿vale? Y vale, y tiene un negocio, ¿vale? Produce el agua, pues no sé, te vas a poner un ejemplo burdo, y te cuesta 0,10 y la vendes a 0,40 y te ganas los 0,30. Pero después, ¿por qué quieres botar ese agua al barranco? Porque lo que se está haciendo es botar el agua, bueno, el barranco se pierde, vamos, vuelve otra vez a la Pues, zona profunda de las islas. sí, porque, bueno, hay varias cuestiones. Si tú, por ejemplo, necesitas, como decíamos antes, necesitas producir 10 de más. ¿Tú qué haces? Como tienes pérdidas, produces 20. Entonces, si produces 20, primero la desaladora es más cara. ¿De acuerdo? Luego, las subvenciones es sobre 20, no sobre 10. Luego también ganas más dinero. Y luego ya, si luego además encima en verdad no tienes ese 50% de pérdida, sino que tienes un 20 o un 30, pero dices que tienes 50, estás cobrando subvención de agua que no produces. Eso puede pasar en otras islas. En La Palma todavía no, porque no lo han puesto. Pero en otras islas sí está pasando. Porque date cuenta que la única agua que se subvenciona en Canarias, la única es el agua desalada. Porque claro, si no la subvencionaran, tú no podrías meter ese agua para la agricultura. Porque esa es otra que yo ya me he cansado de decir. El único país en el mundo que riega con agua desalada es España. Porque ni Israel, fíjate, ni Israel, que inventa las desaladoras también y que bueno, las inventas, pero las produce. Israel lo que hace es, tiene una desaladora que envía el agua desde el Mediterráneo al mar de Galilea, y en el mar de Galilea se mezcla con el agua de escorrentía, con el agua del río Jordán. Con eso se manda el agua a la agricultura. Como verás, ningún país en el mundo está regando con agua desalada. ¿Por qué? Pues porque no son tan tontos. ¿Por qué? Porque o una de dos, o tú te pones a subvencionar o el producto agrícola que tú hagas no es competitivo nunca. Y entonces lo que tienes que hacer es subvencionar, que es lo que está haciendo toda España. Y claro, esto es casi nos fríen a impuestos, claro, porque tenemos que pagar todas estas subvenciones que serían inútiles de otra manera. Porque ya hemos hablado muchas veces tú y yo que en estas islas la mayor parte de ellas podrían seguir con agua subterránea, que es lo que tendríamos que hacer. ¿Y la subvención en qué consiste? Porque me pierdo en la subvención esta del agua. ¿La Pues la subvención se la subvención dan es al por agua agricultor o al...? producida. No, por agua producida a quien produce el O agua. sea, te de agua. Subvenciona, claro, para que baje el precio, de venta. Y luego ahí yo creo que según en dónde también hay subvenciones ya también para la agricultura, dentro de mascaradas en otras cosas, pero que también es en Gran Canaria, por ejemplo, para compensar el precio del agua desalada. Y luego hay otra cosa más, que claro, que le viene muy bien a la gente que se dedica a vender agua. Al meter agua desalada, aunque esté subvencionada, los precios suben, con lo cual entonces todas las demás aguas también suben. Con lo cual el que vende agua de un pozo o de una galería, de repente se ve que le pagan más porque todo el nivel de precio, como es un mercado aquí, ¿quién es el que manda en el mercado? El precio más caro. ¿Cuál es la solución? Pues lo que hice en el Hierro. En el Hierro fue
hacer una asociación de pozos, juntarlos a todos y decir, solamente hay un precio, que además ese precio lo va a marcar el que más agua aporta, que va a ser el Estado, pero que es agua mucho más barata. ¿Y qué pasó? Pues que bajó todos los precios y desapareció la especulación en el hierro. Bueno, ya el hierro tiene, por si no lo saben, bueno, nuestros oyentes lo saben, como lo está diciendo algunos, ya tiene también desaladoras, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, esa es otra jugada, porque esa es una vez que se soluciona todo ese problema, que eso fue en los años 96, 97, y el hierro pasó de ser la isla con más problema de agua, pasó y de peor calidad, pasó a ser la de mejor y de más cantidad junto con La Gomera. ¿Qué pasó? Pues que entonces estaba allí de presidente del Cabildo Tomás Padrón, que Tomás Padrón era también el director de la UNELCO en ese momento, y claro, vio el negocio de las desaladoras, y entonces se empeñó en poner 3 desaladoras, que eso me costó a mí, el negarme yo a poner 3 desaladoras en el hierro, me costó el no volver a trabajar nunca más en el hierro. Salí volando de allí. Salí volando. Sí, salí volando, no he vuelto más. O sea, al hierro es asombroso, ¿no? Yo llegué al hierro en el 78, me puse a estudiar todo el hierro hasta el año 88. En el 88 hice el avance del plan hidrológico, le dije la manera de solucionarlo, hice las obras, las pagó todas la dirección, conseguí que las pagara la Dirección General de Aguas, soluciono el problema, y en ese momento que lo soluciono todo, me viene Tomás Padrón y me dice que quiere poner 3 desaladoras, y yo, como era el representante en el Consejo Insular de Aguas del Gobierno de Canarias, me dice que las pida yo, y digo que yo no las voy a pedir. Digo, ahora que he solucionado toda la isla con agua subterránea y de excelente calidad, ¿para qué voy a pedir 3 desaladoras? Digo, vamos, que no. Y entonces, ¿cuál fue la cuestión? Esa misma tarde, que acabamos a las 10 de la noche, cuando llegué al hotel tenía una pegatina en la hoja, porque no había móviles, te hablo del año 96 o 97, que llamara urgentemente al director general de Aguas, que era Gumersindo Urquiza. Y lo que me dijo él cuando le llamé, que eran las 11 o las 12 de la noche, dice, ¿pero qué has hecho en el hierro? Me dice, que se ha enfadado Tomás Padrón. Tomás Padrón era en ese momento el que gobernaba Canarias con el voto ese que tenía, que claro, si no votaba Tomás lo que decían, pues no tenía mayoría absoluta Coalición Canaria. ¿Y qué pasó? Pues que Tomás le dijo que Carlos Soler fuera de la isla y que no volviera nunca más. Y no he vuelto nunca más. Curioso, pues no, porque Padrón era de Asociación de Reños Independientes o algo así, que no. Sí, que estaba metido, no estaba metido, pero les daba el voto a Coalición Canaria. Yo creo que estaban también en la organización esa que se montó de coalición, ¿sabes? Sí, por eso, pues sí. Pero y una vez que se marchó, tampoco, o sea, nadie. No, pero se ha marchado hace muy poco. Sí, no, pero y bueno, escucha, y se habrá marchado, pero no ha dejado de influir, porque sigue influyendo. Yo fíjate, yo dije, todo esto que te acabo de decir, lo dije en un programa de Miguel Ángel, de tu compañero y colega, y lo dije en un programa de televisión, se difundió por todo el hierro, y bueno, no veas tú la que se montó en la isla. Vamos, se montó que a mí me llamaron y me insultaron, y en escritos, y al final, al cabo de los 15 o 20 días, después de salir esa entrevista, le hicieron un homenaje a Tomás para desagraviarlo. O sea, Tomás Padrón me debe ese desagravio, ¿te das cuenta? Está bien, ¿no? O sea, sí, está bien, al final. Pero vamos, lo que es asombroso es eso, arreglar una isla y una vez que la arreglas que te echen. Claro, eso sí, como me dijo un día uno en Valverde, uno que era sí, relacionado con un banco. Bueno, pues este hombre me encuentra por la calle y me dice, oye, la verdad que nos has dejado impresionado, qué bueno, porque ha sido lo que tú has dicho. Dice que nadie se lo creía y ha sido verdad y tal. Y me dice, muy bonito lo tuyo, pero a mí esto me ha costado 15 millones de pesetas, que eran mis ahorros que los había metido en agua.
Y claro, lo que le dije yo, digo, yo no tengo la culpa. Yo en el cine de frontera, yo dije lo que iba a hacer, delante de todo el mundo. Y hubo un señor que se levantó, me acuerdo, que me preguntó en medio de todo el público, mire usted, yo tengo 2 acciones del Pozo de Frontera. Dice, ¿usted en mi lugar qué haría? Y le dije yo, venderlas ahora mismo, que están a 10 veces su valor. Digo, porque si yo termino haciendo lo que he dicho, me voy a llevar el mercado por delante. Y entonces las acciones van a tener más agua, pero no más valor. Y eso fue lo que pasó. Las acciones tuvieron mucha más agua y de mejor calidad, cada acción individual, pero no tenían el mismo valor, porque claro, el agua pasó de faltar a sobrar. Está bien. No, hombre, y el hombre después no te lo agradeció. Bueno, aquello sigue igual al final, ¿no? No, al final siguió igual, porque yo cuando te estoy contando esto, antes había 160 hectáreas de riego en el Hierro, bajó a 90, que es cuando yo intervengo y hago el Pozo de los Padrones, y luego fue empezando a subir poco a poco. Yo de todas formas lo que pasó es que yo arreglé la situación para ese momento, pero dejé marcada la solución. Yo dejé indicado qué es lo que había que hacer cuando subiera la demanda. ¿Qué pasó? Que en cuanto yo me fui, me echaron, vino Tomás Padrón y que era presidente del Cabildo, y empezó a colocar desaladoras. Y quitando módulos y tal, pues mira, ahora mismo están en el Puerto de la Estaca, hay una, en Frontera hay otra, y en la Restinga hay otra. Y cada una han ido colocándole módulos. Entonces van sacando menos agua subterránea y van metiendo más agua desalada. Tú date cuenta que una desaladora es el mejor negocio para una eléctrica. Y eso es lo que también les interesa. Pues no sé, porque al final el Hierro, ¿te acuerdas que iba a abastecerse con energías alternativas? Sí. Y le íbamos a dar clase, a mí lo más que me gustaba es que le íbamos a dar clase a Estados Unidos, ¿no? Sí, es como lo del turismo, ¿sabes? Que le vamos a dar clase a Marruecos. Y los marroquíes, cada vez que van a recibir un curso, ¿no? Que además está subvencionado, no sé, se estallan de la risa, ¿no? Pues ya saben más de turismo que nosotros. Pero esto es igual, ¿no? Le íbamos a dar cursos a Estados Unidos. O sea, lo que se iba a montar en el Hierro era algo tan perfecto, tan perfecto, tan maravilloso, tan maravilloso. Ojo, a partir de hace unos años, cuando ya se dieron cuenta que aquello era, iba a decir una palabrota, era un desastre, voy a dejarlo en un desastre, ya lo que hicieron fue callarse, ¿no? Ya no dicen nada. Sí, ahora ya es como si no existiera. No, ahora ya la corona no existe, ya no tiene ni guardias ni nada, o sea, ya puedes ir allí y hacer lo que quieras, que no pasa nada, porque la corona se quedó ahí en el limbo de las obras inacabadas, ¿no? Pero escucha, de vez en cuando resucita. Por ejemplo, resucitó la Gorona cuando Chira Soria empezó, porque lo que dijeron es que Chira Soria iba a ser una Gorona mayor, y tanto que mayor, como que va a costar 10 veces más. Sí, porque ya verás como la Gorona está evaluada en 500 y pico millones. Eso termina en 1000. Como la Gorona termina, Chira Soria termina en más de 1000. Y luego, ahora, recientemente ha salido la siguiente, que esto es Tenerife. Y en Tenerife quieren hacer una en Güímar, exactamente igual, que va a ser la Gorona tinerfeña. Por eso te digo que se quedan callados, pero de vez en cuando resucitan. Se quedan callados porque no les interesa que nadie lo vea y que nadie se meta, porque hay un montón ya de publicaciones, de extranjeros sobre todo, que en las que están denunciando lo que ha pasado con la Gorona. Porque claro, esta gente hizo venir al príncipe primero y al rey después, y luego y el Papa estuvo a punto, ¿oíste? El Papa estuvo a punto, no ¿sabes? No lo han llevado de milagro. No, acuérdate que Francisco quería ir, ¿no? Y ahora ya es más prudente, dice, no, vamos a Las Palmas y a Tenerife, y ya está bien, ¿no? Pero por poco se llevan al Papa también, ¿ya?
A ver si en Las Palmas lo llevan a ver a A Chirasoria. Chirasoria, seguro que lo llevan. Menuda la que está montando la de Chirasoria. Pues, Pero date fíjate que cuenta nosotros lo que la... empezamos a decirlo, yo lo Sí, quiero recordar a los oyentes, hoy los oyentes se ve que no hay cola, porque no me están, a ver, no hay están poco, sí. parados. No, cuando hay cola, ¿sabes? Yo tengo, a ver si no se me va lo de Chila Soria, pero voy a hacer un laxus, además así la gente no se nos aburre completa, ¿no? Sí, Y yo mido la audiencia por el WhatsApp, ¿no? Y sí. entonces cuando, no por el entrevistado da igual, que seas tú, que el Papa, que Francisco Franco, que Trump, ¿no? No, lo que sucede es que el WhatsApp, si hay cola en la autopista, oye, Ya, todo el mundo nos están oye, desocupados. participa, ¿sabes? Pero si Claro. no hay cola, vamos, es un acabose, ¿no? Te quedas aquí solo con el entrevistado, punto. Mira, aquí ahora sí están reaccionando varios, ¿no? Uno Ah, que pone ya estoy aquí, vale, bien. O sea que por lo menos, pero se ve que no hay cola, hoy no hay cola. Ahí está el tráfico bien. Seguimos con Chira Soria. Yo lo de Chira Soria, pues le falta la bendición papal, ¿no? Pero nosotros dos, yo no sé el resto, pero nosotros dos, antes de aprobarse el proyecto, antes de aprobar, ya estábamos diciendo que esto era, voy a decirlo en palabras mías, no tuyas, que eres más técnico, una mentecatez. Y creo que soy prudente, ¿no? Oye, no sí. hubo forma, ¿eh? No hay manera, no hay nadie que se interese. Bueno, salieron tres o cuatro por ahí, pero no eran de mi devoción, ¿no? Tres o cuatro, pero que si el lagarto, la cucaracha, si podía haber algún pajarito, Un tal, pero caracol. no, si un caracol, no, pero realmente por el problema, o sea, la sinvergüenzura tan grande que se estaba haciendo, ni nada, No, pero sí hay gente, ¿no? sí, Sí hay gente. En Gran Canaria sí, sí. Además hicieron manifestaciones, sí. A mí me llaman y hay gente que está protestando, sí. Ahí está Eduardo de Almeida, es un hombre que está luchando, pero vamos, por sacar las vergüenzas, porque pararlo no lo va, no, ya no lo puedes parar. Y este, por ejemplo, es el que ha sacado la evidencia de lo que con las lluvias que se han llenado todas las presas, pues Soria ha tenido que vaciar. Ha tenido que vaciar porque no podía almacenar agua debido a las obras que están haciendo. Y entonces se ha perdido toda el agua. Creo que se han perdido como 6 o 7 hectómetros cúbicos de agua. Date cuenta, para que veas el número, que todas las presas juntas cogen 11 y bueno, Soria ha tenido que desaguar 6 o 7. O sea, que fíjate la barbaridad que es eso. Esos son los números que da Almeida. Entonces, hay gente que sí, que todavía está protestando. En el hierro menos. En el hierro menos, y en el hierro además, yo Tino en esa época no te conocía, pero yo antes de que la empezaran a hacer, ya dije que eso era una barbaridad, que eso era igual que la de Chirasoria, igual que la de Wimar, es arreglarle el problema a Endesa, porque Endesa tiene un problema con la energía reactiva si ponemos más renovable. Entonces no sabe cómo quitarse la energía reactiva, es la energía que te meten los aerogeneradores, pero que te sobra porque no se consume. Entonces esa energía que la tienes que quemar, quitártela de encima, es la que con un sistema como este te viene que ni pintado, porque tú lo que haces es la metes y bombeas, y si metes agua para arriba, pero tal y como llega el embalse de arriba, como el desagüe del embalse de arriba está abierto, cae por la otra tubería y vuelve a caer otra vez. O sea, estás haciendo como las fuentes de los que venden en los chinos, que sí, es sí, agua que está circulando, pero estás consumiendo la electricidad. Eso es lo que necesita Endesa. Y esa es la historia, pero almacenar energía no almacenan nada. Me parece que en la Gorona calculó, Almeida me parece que lo calculó y lo calculó en, ¿cuánto era? En un 7%. Era lo que podía aportar como almacenamiento energético, lo demás era quemar energía. O sea, fíjate qué cosas, y esto mismo va a ser la historia esta de Weimar, aquí y en la de Tenerife. Weimar también igual.
Sí, la de Weimar va a ocupar 2 agujeros de estos que hay en Weimar. Sí, sí, lo de los agujeros sí lo teníamos claro, ¿no? Sí, sí, claro. Esa es la finalidad también, tapar los agujeros, lo cual es absurdo porque hay 5. Entonces tapas 2 y ¿qué haces con los otros 3? Bueno, poquito a poco, eso poco a poco. Pues ¿Te sí, acuerdas que o ponemos 2,5 más. el responsable de los agujeros, tenía, según la sentencia, esa sentencia te la pegan a ti o a mí y rellenamos los agujeros pala a pala? Pero le pusieron que tenía que rellenar los agujeros y, vamos, por aquí me entró, por aquí me salió. O sea, no sé qué pasó, pero es que hay una sentencia más rara. O sea, escucha, igual, la solución para rellenar los agujeros es esta. Sí, no, esta está clara, esta la llenas con agua. Claro, es que de eso se trata también. Sí, esta la llenas con agua, pero la persona que estaba implicada en el tema de los agujeros, o las personas, perdón, no tienen nada que ver con el nuevo proyecto. El nuevo proyecto va por otro sitio, no sé por qué sitio, pero va por otro sitio. Que hay varios agujeros y esta emplea 2, creo que los 2 que emplea son las 2 que están más al sur, que tienen un desnivel que no llega a 300 metros, lo cual lo convierte en una cosa de poca potencia. Para poderle subir la potencia tienen que dar un caudal de agua muy grande y eso provoca que van a tener que meter tuberías, pues como las de Chira-Soria, que le pasa igual, que también es poca altura y lo que necesitan son tubos de 5 metros de diámetro. O sea, estamos hablando de tubos que son casi como una casa de 2 pisos. O sea, fíjate qué barbaridad. Entonces, esa es una de los problemas. Cuando tú quieres hacer una central hidráulica reversible, la potencia de la central es el producto del caudal por la altura. Luego, si tú tienes poca altura, necesitas entonces mucho caudal. Y si necesitas mucho caudal, necesitas unas tuberías enormes. Como además ellos van a colocar una tubería de subida y otra de bajada, lo cual es absurdo, porque una central hidráulica reversible solo necesita una tubería, pero estos ponen 2. ¿Por qué? Porque en verdad no es una reversible. En verdad bombean el agua para allá y vuelve a bajar y la vuelven a bombear. Y están haciendo un circuito y necesitan por eso subida y bajada. Pero en una reversible de verdad, cuando tú bombeas es porque te sobra electricidad. Luego entonces no vas a turbinar. Y cuando turbinas es porque te falta energía. Entonces no vas a bombear. Por eso yo cuando vi los planos de la Gorona, cuando vi que eran 2 tuberías, y pregunté, ¿y esto para qué es? Me dice, por una sube y por otra baja. Claro. Digo, pero qué barbaridad es esto. Claro, date cuenta que las tuberías y las bombas en una central hidráulica reversible es el 50% del presupuesto. Las tuberías y las bombas. Si tú duplicas la tubería, estás aumentando el coste inútilmente, porque además no lo tienes por qué hacer. ¿Por qué? Porque no estás haciendo una reversible, estás haciendo un arreglo para Endesa. Y que lo pagamos todos, claro. Y luego ellos nos cobran. ¿Te das cuenta? No, me di cuenta hace mucho tiempo de eso. O sea, cuando empezamos las primeras veces a hablar aquello, después yo me fui al Hierro a ver la obra inmensa, la obra romana que se había hecho allí, y ya cuando yo fui, ya aquello ya había decaído totalmente, y ya lo que estaba en auge eran las desaladoras, y el resto del mundo ya no interesaba, ¿no? Una cosa, como si hay que llevar el agua, o sea, si hay que llevar el agua en barcos, capaz que la llevan, ¿no? La llenan en La Gomera y llevan el agua en barco, como sea negocio, llevan el barco. ¿Te acuerdas el barco que pusieron en La Palma cuando el volcán para regar la zona del remo? Del remo, ¿no? El barco que decían que era gratis y costó 10 millones de euros. Costó una fortuna, ¿no? Y era a mí lo más, yo fui a verlo, ¿no? Porque fui a verlo recién llegado, ¿no? Y lo más que me impresionó, te lo juro, o sea, te vas a reír, pero lo más que me impresionó, creo que lo he dicho un par de veces ya, es que decía, pero un cartel no, era pintado en todo el puente del barco,
decía no smoking. Y yo empecé a reírme y todavía no se me ha quitado, ¿no? O sea, era una cosa curiosísima. No sé de dónde sacaron el barco aquel, era el Tomasino o el Tomasito. Sí, el Tomaso. Sí, gracias por la corrección. Y bueno, y aquello fue, vamos, los aplausos, hasta que al final se dieron cuenta que no funcionaba, ¿no? Que no, aquello no iba, ¿no? Pero bueno, lo intentaron. Por eso digo que no te extrañe que al Hierro, si necesitan agua, pues se la mandemos de La Gomera o de Tenerife, ya desalada, ¿sabes? No le vamos a mandar agua de una fuente ni de una galería. Fíjate que las dos actuaciones de Tomás Padrón como presidente del Cabildo fue la Gorona y las desaladoras, aparte de otras cosas que haya hecho, ¿no? Pero esas dos que hace, que son las gordas, las de presupuestos enormes, date cuenta que esas dos, al fin y al cabo, ¿a quién beneficia? ¿Al Hierro o a Endesa? Eso está claro. ¿Te das cuenta? La cuestión está que es curioso, porque en esos momentos tú piensas que este hombre, en vez de beneficiar a su isla, lo que hizo fue beneficiar a su empresa. Sí, punto. Pero bueno, no se puede decir así. Oye, Carlos, tenemos que irnos ya. No te pierdas el personaje que viene ahora porque es curioso, ¿no? Don Fernando López Mirones. Y tiene cosas curiosas. Está, yo creo que en la onda, ¿eh? No sé si lo de Chira-Soria. Voy a preguntarle por lo de Chira-Soria a ver qué sabe. Muchas gracias, sobre todo por el madrugón. Yo sé que... Sí. Eso es de agradecer, sí. No, te lo agradezco yo, no tú. Por eso, que eso es que me lo agradezcan. Bueno, yo te lo agradezco. Venga, un saludo. Vale. Hasta luego. Un abrazo. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. ¿Qué sucede cuando la tierra volcánica de Tenerife se abraza con la historia milenaria de Armenia? Descúbrelo en una nueva cita cultural, Tenerife y Armenia con el arte de Samuel Arutunian, el mago del lienzo, en la sala de exposiciones y conferencias Túnel del Arte del Casino de Santa Cruz, planta baja del Hotel Mensei. Te esperamos. Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos. Capital Radio.